Hola a todos. En primer lugar, saludarlos y esperar que se encuentren con la salud necesaria, en este caso, tanto ustedes como su entorno. ¿Ya? Bueno, el día de hoy vamos a analizar una gráfica de movimiento mecánico donde tenemos la variable independiente, que es el tiempo, y por acá la variable, em, digámoslo así, dependiente, que es la velocidad. ¿Correcto? Y lo que se pide es calcular, por ejemplo, cuántos metros recorre un móvil, sabiendo que así es su gráfica, la gráfica de su movimiento. Puede ser, ¿no? Desde el instante t igual a 0 hasta el instante t igual a 11. Podría ser la pregunta. De repente por ahí también me pueden preguntar de 0 a 5 o de 5 a 8. Entonces vamos a hacerlo por tramos para poder interpretar esta gráfica. ¿Ok? Recuerden que la gráfica tiene que ser velocidad y acá tiempo en segundos para aplicar esta técnica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar para un tiempo. Ya, vamos a analizar para un tiempo que está comprendido. Voy a poner acá desde t igual a 0, por ejemplo, hasta t igual a 5 segundos. Vamos a analizar ese tramo. Ya, entonces cuando te piden calcular, por ejemplo, en una gráfica como ella, la distancia recorrida, pongamos que nos pidiese distancia recorrida, mm, recorrida. Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el área bajo la gráfica de esa curva. En este caso, la curva de azul. ¿Sí? Vamos a calcular esa área, y esa área nos va a dar la distancia, ¿no? La distancia recorrida. Entonces, por ejemplo, de, de, de t igual a 0 a t igual a 5. Entonces, ¿qué me representaría? ¿Cuál sería ese valor? Bueno, el área sería esta parte nada más. Vamos a llamarle el área A. Por acá vamos a ponerle el área B, y por acá vamos a colocarle el área C para que se vaya entendiendo. Entonces, si yo quiero calcular el área que describe, ¿no?, esta zona A, sería pues la correspondiente a calcular la distancia recorrida entre t igual a 0 y t igual a 5 segundos. El área bajo esta curva me representaría la distancia recorrida para este intervalo de tiempo, de 0 a 5 segundos. Entonces, si ustedes se fijan, este es un trapecio. La figura es un trapecio, ¿sí? Un trapecio, ¿sí? Un trapecio. Ya, entonces, para calcular el área de un trapecio necesitamos la base menor, que sería 4. Tenemos esta base, que sería la base mayor, que sería 12. Y tenemos también la altura, que es 5. Entonces, esta distancia recorrida, que la simbolizamos con la letra A, ¿sí?, la vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, es el área de un trapecio, y eso se calcula como la semisuma de las bases, que sería 4 más 12, ¿sí? Lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso sería 5. Listo. Eso es todo para calcular la distancia recorrida en ese intervalo. Bueno, hacemos acá un cálculo rápido. Tendríamos lo siguiente. Por acá tengo 4 más 12, 16. 16 entre 2 sería 8. Y 8 por 5, 40. O sea, esa área nos va a salir 40. ¿40 qué? 40 metros. Listo. Ya tenemos el valor
de esa área. Sería 40 metros. Sí, poco punto 40 metros. Ya está. Tenemos el área. Por ejemplo, y también me pueden pedir del intervalo de t igual a 0, de t igual a 5, por ejemplo, entre el intervalo t igual a 5 y t igual a 8, que es un lapso de 3 segundos. También me pueden pedir a mí que determine la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida. Entonces, en ese caso, esa distancia recorrida estaría determinada por el área B, ¿sí? Por el área B. ¿Y cómo calculamos el área B? Recuerden que el área B me está simbolizando un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo cuya base, eh, o este lado de acá sería de 5 a 8, tengo 3 unidades, o medida, pues 3, ¿sí? 3. Y esta altura de la B sigue siendo 12, ¿sí? Tengo la altura que es 12 y tengo acá la, la base o sus dimensiones, ¿no? 3 y 12. Entonces, ¿cómo se calcula el área? Es conocido pues que el área de un rectángulo se calcula como el producto de sus dos dimensiones, ¿sí? 3 por 12. Listo. Y bueno, y 3 por 12 sería pues 36. Y ya está. ¿Sí? 36. Entonces, el área B sería 36. ¿36 qué? 36 metros. Siempre la unidad, metro. Listo. Ya tenemos la distancia recorrida entre t igual a 5 y t igual a 1. ¿Sí? Y también podemos calcular, por ejemplo, podemos calcular la distancia. Sí, vamos a calcular la distancia recorrida, pero en el intervalo de 8 a 11 segundos. ¿Sí? Distancia recorrida para el intervalo de t igual a 8 hasta t igual a 11. ¿Sí? 11 segundos. Entonces vamos viendo acá que los procedimientos son parecidos, son áreas de figuras, ¿no?, conocidas, rectángulos, triángulos, en este caso un trapecio rectángulo. Ya, entonces, esta área, por acá vamos en la otra área que es 40, y por acá vamos a calcular el otra área, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa área pues que le hemos llamado C, C mayúscula, ¿sí? Como la calculamos, como es un triángulo, sería su base, ¿sí? La base de este triángulo es 3 y la altura sería 12. 3 por 2. Entonces, el área es bien sabido que se calcula como producto de las dimensiones de los lados, ¿no? En este caso, la base y la altura, dividido entre dos, ¿no? Producto de la sí, entre dos. Ya está. ¿Sí? Listo. Y ese resultado, pues, un simple cálculo nos daría 36 entre 2 y ya tenemos el valor del área C, ¿no? El área C entonces sería 18, ¿no? 18 metros. Ok. Entonces, viendo ya esos datos, sí, lo que podemos hacer nosotros es proceder a responder, ¿no? Por ejemplo, me pueden pedir qué, qué distancia recorre entre 0 y 8.
Para ello tendría que sumar el área A más el área B. ¿Sí? Si me piden, por ejemplo, vamos a colocarlo. Fíjate que me piden, si no, completamos, ¿ya? Recorrido para t igual a 0 hasta t igual, por ejemplo, 8. Todo lo que me piden. O también me pueden pedir el recorrido entre, ¿no? Para, por ejemplo, de 5 a 11, ¿no? De t igual a 5 hasta t igual a 11, ¿sí? Según, ya, me pueden pedir eso, ¿sí? ¿No? La distancia, para distancia recorrida, ¿sí? O también distancia recorrida para ese intervalo. Y finalmente me pueden pedir la distancia recorrida desde 0, ¿no? Desde t igual a 0 hasta t igual a 11. Me pueden pedir eso. Entonces, en el primer caso, vamos a calcularlo observando nada más el... Vamos a observar. Ok, entonces, si me piden la distancia recorrida entre t igual a 0 y t igual a 8, desde 0 hasta 8 vendría a ser la suma de a más b. O sea, mi respuesta acá sería sumar esas áreas, a más b. ¿Sí? Así de sencillo. El valor del área A sale 40, le tengo que sumar el área B, que es 36. Vamos a colocarle la unidad también acá, para que esa suma nos dé en la unidad respectiva. Ya está, 76 metros. Ya tenemos el área recorrida entre 0 y 8. Ahora podemos calcular, por ejemplo, la distancia recorrida entre t igual a 5 y t igual a 11, que sería esta área, ¿sí? De 5 a 11, b más c. Como respuesta sería b más c. ¿Sí? Pero sumamos, el área b nos sale 36. Le vamos a sumar el otro área, que sería el área c, que es 18. Y ese resultado nos saldría 54 metros. Así es sencillo, sumar nada. Y si nos piden el área desde 0 hasta 11, sería la suma de las tres áreas, ¿no? El área A más el área B más el área C. Bueno, y esa sumatoria pues sería un acumulado de 40 más 36 más 18, ¿sí? Y ese resultado nos saldría, en este caso, 94 metros, ¿sí? Entonces, es así como se determina la distancia recorrida por el móvil para una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? Y así vamos a calcular nosotros también. También podemos calcular el desplazamiento. Por ejemplo, a veces me piden el desplazamiento como un dato adicional. Las distancias nada más son estos valores. Ahora, si me piden el desplazamiento, lo vamos a analizar en otro ejercicio para que ustedes vean cómo es que calculamos el desplazamiento. Ya no la distancia, sino el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es un vector. Para ello me tendrían que dar información, si el móvil se desplaza en el eje X o en el eje Y, ¿sí? Entonces, para una gráfica de este tipo, velocidad y tiempo, vamos a calcular las distancias de esta forma. Yo les recomiendo siempre que determinen las partes para luego analizar y completar, ¿no? Según lo que se pida pues en un examen, ¿correcto? Sí, bueno, eso sería todo por esta parte, tanto la parte teórica del movimiento mecánico, la gráfica del movimiento, pero
velocidad de su tiempo y su respectivo análisis. Sí, nos vemos en otro video y bueno, siempre pues es bienvenido sus visitas al canal, ¿no? Y sus suscripciones para seguir compartiendo con ustedes teoría y práctica en los temas de física y matemática. Hasta pronto, que sigan disfrutando su día.